Los panistas de Xochimilco nos dieron un verdadero ejemplo de cómo se lucha por un hueso, así lucharon por la presidencia de ese partido. Y el que está muy feliz es Gerardo Fernández Noroña porque ya fue reconocido formalmente como una corcholata presidencial. Que la gente se ha expresado, se ha echado para adelante, está haciendo caricaturas, está haciendo cartulinas, está haciendo memes, está respaldando, está comentando en las mañaneras Noroña, Noroña, Noroña 2024. Pues ni modo que el compañero presidente pues no vea ese respaldo. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. El gobierno de Estados Unidos arrancó formalmente con el proceso de revisión de las solicitudes de venezolanos que busquen estar en ese país. Hay que decir, se perfila que se otorguen 25,000 visas laborales, visas que requieren de que el venezolano que llegue a Estados Unidos lo haga por la vía formal y tenga siempre y cuando un estadounidense que lo reciba y se compruebe que no genere una carga de impuestos en ese país. Esto ha provocado el movimiento de decenas de venezolanos también que han sido deportados en las últimas horas. ¿Y a dónde han sido deportados esos venezolanos? Han sido deportados a la frontera con México. ¿Cómo están las cosas allá en Tijuana? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Chaparral, un punto de salida desde Estados Unidos hacia México, el cual está siendo utilizado por los migrantes venezolanos que están llegando a la ciudad de Tijuana. Y de acuerdo al reporte por autoridades de migración en la ciudad de Tijuana, ya han llegado 552 migrantes venezolanos en lo que va de 4 días a la ciudad de Tijuana. Los albergues están hasta el tope, ya no hay capacidad para continuar recibiendo a más migrantes que estén llegando a la ciudad, por lo que las autoridades ya están planeando el abrir un nuevo espacio, un refugio temporal, sobre todo para los migrantes venezolanos que estén llegando a la ciudad, el cual ya se tiene contemplado. Uno sería en la unidad deportiva Reforma, el cual estarán pues habilitándolo en los próximos días, ya que se espera que diariamente puedan llegar máximo 200 migrantes venezolanos diarios a la ciudad de Tijuana. De aprecio el reporte en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrard se refirió al tema. ¿Cuántas personas han regresado en los últimos días? Bueno, el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3 251 y el día 4 179. Como verán ustedes, es un número decreciente. Por cierto que un periodista venezolano difundió imágenes de cómo presuntamente autoridades mexicanas trataron a unos venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos. Y estas imágenes que estamos viendo es de lo que ocurre en Matamoros. Vámonos hasta allá con Rosy Pereda. Adelante, amiga. Hola Irving, te saludo con muchísimo gusto desde Matamoros. Me encuentro en el Puente Nuevo Internacional de esta ciudad fronteriza, donde desde el pasado jueves se comenzaron a expulsar ciudadanos venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos de manera indocumentada. Déjame comentarte que de manera extraoficial se contempla que hay alrededor de 800 personas de esta nacionalidad que han ingresado por esta frontera a México. Esto, bueno, pues después de que entrara en vigor la nueva disposición del presidente Biden en torno a los ciudadanos de esa nacionalidad, que ahora tendrán que ingresar a los Estados Unidos vía aérea después de cumplir algunos requisitos. Así que bueno, por el momento estamos en espera también de que continúe la deportación o la expulsión de ciudadanos venezolanos por lo que es la frontera Tamaulipas. Te aprecio el reporte y sin duda alguna el reto es mayúsculo para Tijuana, para las autoridades municipales y también para las organizaciones que están asentadas allá. Parece que se va aclarando el panorama después de que Estados Unidos solicitó consultas a México sobre la política energética que implementa este país. Esto en el marco de la aplicación del TEMEC, que es el acuerdo que rige las relaciones comerciales México, Estados Unidos y Canadá. Resulta que el presidente López Obrador dice que solamente Estados Unidos se va a quedar en las consultas, que no irán a los paneles que también están establecidos en ese acuerdo comercial. Ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo, que no haya confrontación.
Sobre estos asuntos relevantes platiqué con el jefe para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. Esto lo que conversamos hace un rato. Roberto Velasco es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería de México. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Irving? Muchas gracias Qué por el gusto espacio verte. para conversar. Oye, ¿cuántos temas hay de la relación México-Estados Unidos? ¿Qué te parece si empezamos por esto que tiene que ver, Roberto, con lo que hemos visto en los últimos días y en las últimas horas, que son, pues, varios venezolanos? Ha cambiado la forma en que Estados Unidos va a recibir venezolanos y hemos tenido, pues, algunos que los han devuelto y que están en la frontera con México. Bueno, yo creo que es un paso muy importante que se ha dado, yo diría que histórico. Se está buscando ordenar el flujo de venezolanos hacia Estados Unidos, que suceda de manera segura y además con una vía regular y, muy importante, sin pasar por el territorio de México, que obviamente pues, es donde estamos viendo que hay muchos riesgos. Hemos visto en los últimos meses un aumento del número de personas que ha fallecido intentando cruzar. Desafortunadamente, como sabes, pues es una zona desértica, también está el río, que en ocasiones pues hay crecidas que ponen en riesgo a la gente, hay redes de tráfico de personas que actúan de manera muy irresponsable. Entonces, básicamente lo que se está buscando es que a través de un mecanismo humanitario, las y los venezolanos, desde donde se encuentren, puedan volar directamente a Estados Unidos después de un proceso en el cual reciben una autorización electrónica. Y naturalmente, además, pues muy importante, también con un nuevo compromiso de aumentar el número de visas para personas de Centroamérica, de Haití y por supuesto también de México. Entonces, pues es un esfuerzo muy importante de ambos gobiernos por tener una serie de nuevos mecanismos que en su conjunto pues nos dan un nuevo enfoque migratorio entre los dos países para que tengamos esta migración circular, ordenada y sobre todo segura para las personas. ¿Qué va a pasar con estos mexicanos que fueron devueltos, que están en la frontera, que están en Tijuana? Algunos más querían llegar desde Chiapas hasta la Unión Americana. Mira, podrán quienes hayan ingresado a México previo a este anuncio que se hizo, ingresar desde la plataforma que ya el día de hoy está funcionando. Es una plataforma del gobierno de Estados Unidos, está toda la información en línea. Vamos a estar también desde México difundiendo esto para quienes están en nuestro territorio y pues a quienes no han ingresado a territorio mexicano, la recomendación es que este proceso se puede realizar desde los países en los que se encuentran. No hay necesidad de hacer esta peligrosa travesía hasta nuestro país, sino que pueden intentarlo desde el país en que se encuentran. ¿Hay funcionarios de la Cancillería desplegados en la frontera? Sí, enviamos a un equipo directamente del área de América del Norte que ha estado en contacto con las autoridades locales, con la Organización Internacional de la Migración, con ACNUR, con UNICEF, para, por supuesto, pues verificar que haya la mejor atención posible a las personas que se encuentran en la frontera en tránsito. ¿Se compara esto con el problema o cuando vinieron los haitianos? ¿Es el mismo número que había, pues números importantes en la frontera con México, sobre todo Tijuana, un poco ahí de lo que había en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua? Mira, por supuesto que ha crecido el flujo en las últimas semanas de manera muy considerable. En parte por eso estamos cooperando con esta serie de medidas los gobiernos de México y de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que no hemos tenido en el caso de los haitianos y de otros programas que había implementado el gobierno estadounidense era esta vía de acceso directa a Estados Unidos. El único ejemplo que habíamos tenido fue en el caso de la migración desde Ucrania. Fue un programa que resultó exitoso, que permitió que los ucranianos llegaran directamente a Estados Unidos sin venir a México, que se ordenara el flujo en este sentido y pues básicamente eso es lo que estamos intentando replicar en este nuevo caso de la migración venezolana, que no haya esta necesidad de llegar a la frontera de manera muy peligrosa, sino que se pueda hacer directamente y por supuesto que de esta forma puedan tener también la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos y de tener pues una forma de subsistencia en ese país.
Roberto, eso lo que tiene que ver con los venezolanos, pero también la semana pasada ustedes se fueron allá a Estados Unidos, estuvieron en la capital, se reunieron con funcionarios del Gabinete de Seguridad de Estados Unidos, hubo una declaración conjunta, pero ¿qué es lo que saca el gobierno mexicano de esta reunión? Mira, yo creo que son varias cosas. Por supuesto que hicimos un repaso de todo lo que se ha alcanzado en este año del entendimiento bicentenario. Creo que de ambos lados de la frontera hay la percepción de que ha habido avances muy importantes, tanto en cuanto a detenciones importantes que ha habido en ambos países de traficantes de armas, por ejemplo, y también de algunas personas que estaban generando violencia en nuestro país, llevando sustancias como fentanilo a Estados Unidos. Entonces, pues en ese sentido hay una valoración muy positiva y además pues también pensamos cuáles son los retos para el próximo año. Desde nuestra perspectiva, lo fundamental es seguir aumentando la cooperación y seguir aumentando pues el trabajo que se está haciendo en Estados Unidos para impedir el tráfico de armas hacia México y naturalmente que también pues seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con fentanilo, que sabemos que está generando un problema de salud pública muy importante, sobre todo en Estados Unidos, pero crecientemente en México, pues seguir trabajando juntos para que tengamos un comercio más seguro y más ágil en la frontera común. El fentanilo es la principal preocupación del gobierno estadounidense. ¿Qué les están diciendo? ¿En cuánto se ha disparado? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Los cárteles mexicanos están ya produciendo esto y es lo único que está llegando allá a la Unión Americana? ¿O qué es lo que ha cambiado? Mira, lo que hemos visto es un aumento muy significativo del número de muertes en Estados Unidos por consumo de fentanilo y esto obviamente preocupa mucho a su gobierno. Naturalmente que es una sustancia más que tiene un origen legal. Esta ola de consumo inicia con una serie pues de permisos que se otorgaron a compañías que de hecho ahora han sido demandadas y que han tenido que pagar indemnizaciones muy importantes. Pues a eso le sigue el establecimiento pues de toda una cadena internacional de producción y trasiego de fentanilo que pues empieza en distintos lugares en el mundo. En México lo que se ha encontrado es la última parte del proceso, por ejemplo, para tal cual hacer las pastillas, no como tal la producción de la sustancia, pero es algo que se está también cuidando y bueno, también del lado estadounidense, muy importante ver las redes de distribución que hay al interior de ese país. ¿Hay un cártel que les preocupe? Mira, en general... todos los dos cárteles mayúsculos que operan en México. En general, lo que te diría pues es que es toda la red. Eso es el enfoque que hemos tratado de tener en el entendimiento bicentenario. Es una cadena de suministro, desde quienes proveen los precursores y las sustancias que vienen, por ejemplo, de Asia, quienes hacen ese trasiego a nuestro país, después quienes hacen esta última parte del proceso en México y lo llevan a la frontera norte, y después en Estados Unidos también, quienes distribuyen el interior de ese país y proveen de armas al crimen organizado en México, que eso es algo que también nos preocupa de manera muy relevante, como te decía, y por supuesto, pues todo el manejo de las finanzas ilícitas que produce esta cadena. Roberto, preguntarte, el TEMEC, este acuerdo que rige las relaciones comerciales México, Estados Unidos y Canadá, hay que decirlo, el presidente López Obrador había dicho el viernes pasado que no se iban a ir a un panel, que con las consultas era suficiente para mantener o aclarar las dudas que tienen en Estados Unidos sobre la política energética de México. Te voy a pedir un poco que nos aclares y nos ayudes en qué proceso vamos y en qué va, porque yo entiendo que México continúa con su proceso de consultas y México no lo ha abandonado. No, en efecto, el tratado lo que prevé es que el plazo del periodo de consulta se puede extender por acuerdo de las partes. Así se hizo. En los primeros días de octubre vencía el primer plazo y se decidió continuar con estas conversaciones. ¿Por qué? Porque los tres países pensamos que es mejor tratar de llegar a una solución amistosa, a una solución mediante el diálogo, que irnos a la instalación de un panel arbitral.
Entonces seguimos en ese periodo, digamos, de conversaciones, de seguir tratando de encontrar soluciones, y hay de parte de México, de Estados Unidos y de Canadá una voluntad de seguir trabajando de manera respetuosa para encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria. Viene la Cumbre de las Américas, pero a ver, entonces nada más para entender un poco, ¿México continúa en la etapa de consultas o cómo se le llama esta etapa? Bueno, propiamente... ¿La ampliación de las consultas? Sí, propiamente simplemente seguimos en conversaciones, no se instaló el panel arbitral en este momento, y pues vamos a seguir esas conversaciones tanto con Estados Unidos como con Canadá. No hay en este momento un límite de tiempo establecido. Yo creo que a los tres países nos interesa más encontrar una buena solución que hacerlo en un tiempo determinado. Eso es lo que te podría decir en este momento. Por supuesto, tampoco quiero poner palabras en voz de Estados Unidos y Canadá. Ellos tendrán su propia valoración, pero esa es nuestra percepción derivado de todo lo que hemos venido comentando con ellos en los últimos meses. O sea, casi quedaría descartado ir a un panel, por lo que se ve hasta este momento. Hay porque de parte de las los tres, hay por parte de los tres gobiernos la voluntad de tratar de encontrar una solución y no llegar a un panel arbitral, pero por supuesto el tratado pues establece también esa posibilidad. Aunque no es la preferencia, yo diría, de ninguno de los tres gobiernos. Es Roberto Velasco, te aprecio estos minutos, qué gusto. Gracias, Irving. No quitamos la mirada de ese tema, la relación México-Estados Unidos. Vámonos con José Ángel Gallegos para que nos cuente qué es lo que será noticia. Hola, ¿qué tal, Irving? Vámonos con lo que será noticia. La colonia agrícola oriental en Iztacalco se ha convertido en una de las más peligrosas, pues delincuentes emplean a vecinos de la zona para cometer delitos, mientras que la colonia Atlampa se ha convertido en una con el mayor índice de homicidios en la Ciudad de México. El 24 de octubre los gobiernos de México y Colombia se reunirán para tratar temas relacionados con la migración, en particular la no admisión de colombianos a nuestro territorio nacional, que hasta septiembre de este año suman 5.200 colombianos. El gobierno de México destina 22,000 millones de pesos para el mantenimiento de autopistas y carreteras. Regreso contigo, Irving. Al ratito te vemos en los siguientes espacios informativos de Fuerza Informativa Azteca. La Ciudad de México oficializó el uso del cubreboca, pero ya como una alternativa, es decir, si quiere o no quiere, en los lugares cerrados. Hay que decir que antes, cuando uno iba al restaurante, pues para pasar casi era el pasaporte tener el cubreboca. Autoridades educativas federales han dicho que en las aulas sí se mantiene el uso del cubreboca. ¿Cómo ves estas medidas que se han dado en las últimas horas y en los últimos días? Vamos con nuestro médico de cabecera, Doc Lavariega. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Irving. Quiero comentarte que, como bien mencionas, el cubrebocas sigue siendo hoy una parte fundamental de la prevención para las enfermedades respiratorias de tipo infeccioso, sobre todo para el COVID-19. Hoy en día debemos seguir utilizando el cubrebocas, ya que ha sido un utensilio que llegó para quedarse. Definitivamente el cubrebocas sigue siendo nuestra herramienta más importante y que más nos cuida ante el riesgo de infecciones respiratorias. La sugerencia es que la utilicemos o lo utilicemos en lugares sobre todo donde hay gran afluencia de personas, ya que esto nos permite que sea una barrera efectiva para disminuir el riesgo de contagios. Es muy importante mencionar que los cubrebocas que debemos utilizar deben de ser cubrebocas que tengan diferentes capas. Esto porque producen estática y esto es la manera en la que podemos disminuir el riesgo de contagios. Y además debemos utilizar un cubrebocas que selle de manera hermética nuestra vía respiratoria, es decir, nuestra nariz y nuestra boca. No nos sirven aquellos cubrebocas que tengan orificios laterales o superiores e inferiores. O incluso tampoco nos sirve que utilicemos el cubrebocas solo cubriendo nuestra boca. Debe de cubrir completamente nariz y boca. Así que bueno, esta es la recomendación y bueno, estamos pendientes de cualquier cosa. Gracias, Doc. Y será importante ver qué es lo que ocurre
con el invierno, con el SARS-CoV-2 y nos vuelven a recetar el uso del cubreboca formalmente, y me parece que lo más importante seguirá siendo la aplicación de la vacuna en algunas temporadas para evitar estas oleadas y estos contagios. Lo cierto es que el SARS-CoV-2 o el COVID-19 parece que ya se va a quedar. Vamos a aprender a convivir con este virus, ya no como una pandemia, pero pues con un bicho de los cuales tenemos que aprender a prevenir y a estar pues manteniendo siempre vigilados y manteniendo la vacunación, que es lo más importante, sobre todo en los adultos mayores. Vámonos a los temas de política. Oigan, y el que anduvo allá en San Juan Chamula, Chiapas, con todo y la vestimenta originaria de ese municipio chiapaneco fue el titular del Seguro Social, Zoé Robledo, que últimamente anda mucho en Chiapas. Zoé es chiapaneco, anda arreglando ahí los servicios sanitarios y no vaya a ser que también quiera, pues con todo y esta vestimenta, tener una candidatura a la gubernatura de ese estado. Allá andaba Zoé Robledo el pasado fin de semana. En Morena las cosas se complican para quienes quieren tener doble puesto, como por ejemplo para la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que ella es secretaria general, pero también es senadora. Resulta que la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido político dijo que no pueden tener doble puesto. O se quedan en el partido o se van a sus labores que tienen en materia política, es decir, en el Senado, en la Cámara de Diputados o demás cargos del gobierno federal. Entonces la pregunta que más de uno tiene es, pues, ¿qué hará la segunda al barco de Morena? Estos fueron los esqueletos de esta semana. Ya saben que siempre estamos juntos en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias. Estamos en todos lados, en Twitter, en Insta, en Facebook, en TikTok, donde quiera que nos busquen. Allá estamos. Yo siempre estoy en Twitter y en Insta como @Irving Pineda. Qué gusto andar por acá.